Hola a todos. En este vídeo me gustaría dar mi interpretación de los mecanismos de placer y de recompensas del cerebro. Entonces me gustaría poder orientarlo desde lo general a lo particular. Y bueno, a mí es un asunto que me hubiera gustado que me lo hubiesen explicado de niño en el colegio o en el instituto y lo he tenido que aprender a lo largo de la vida a base de darme golpes. Y bueno, pues si a alguien le puede servir esto, pues bienvenidos sean todos los golpes que me he tenido que llevar para aprender todo esto. Entonces, dicho de otra manera, me gustaría poder decir que esto es como la disciplina del placer. Entonces, una persona cuando lleva una vida de tal manera que sus mecanismos de placer y de recompensa del cerebro están bien ajustados, esa persona vive en el presente, vive en atención constante, se siente gratificada por la vida, está contenta, está feliz, trabaja bien, piensa bien. Y cuando sufre algún tipo de ofensa, no se lo toma personal, perdona, olvida, no siente rencor, es compasiva, es misericordiosa, es indulgente y vive pues agradecida de la vida, piensa que la vida siente que la vida es un regalo y desea vivir y vive más años. Y sin embargo, esa misma persona en condiciones, digamos, opuestas, es todo lo contrario. La misma persona en una condición u otra piensa de una manera o piensa de otra. Y cuando esa persona está mal porque sus mecanismos de recompensa se han descontrolado, es que piensa al revés. Y a lo mejor esa persona no se da cuenta porque empieza a enlazar una serie de situaciones malas o que su mecanismo de recompensa del cerebro pues, ha tenido disgustos o lo que sea y empieza a pensar al revés. No se siente gratificada por la vida, está hostil, está disgustada, está triste, siente ira, enferma, a cualquier cosa que le hacen está empática, está arisca, vive en el pasado, se enfada con facilidad. Sin embargo, con un correcto reajuste de los mecanismos de recompensa del cerebro, esa persona se puede reconducir, o sea que no es algo que sea digamos, irreversible. Yo aquí ya lo que no sé es hasta qué punto esto puede dejar secuelas, pero sí sé que se puede revertir porque lo hablo por experiencia propia. Yo me di cuenta hace 4 años que una persona cuando está mal piensa al revés. Y el asunto es que si no lo sabes identificar ya sistemáticamente piensas al revés y actúas, te vuelves inmaduro, actúas por psicología inversa. Entonces, que ojo con los mecanismos del placer y con la disciplina de los mecanismos del placer. Y me ha tocado vivirlo en primera y en segunda persona y bueno, este vídeo tiene una carga para mí emocional bastante importante. Entonces, bueno, el tema del placer, bajo mis estudios y porque tampoco es que yo sea una persona experta en el tema del placer, pero un bebé cuando nace se aferra a los pechos de la madre a comer, le da gusto. Y nuestro cuerpo está hecho para disfrutar de la vida, de la sexualidad, de los cinco sentidos, de la mente. ¿Y eso por qué nos tiene que extrañar los placeres de la carne? Pues claro. O sea, este chupito estaba entero, me lo he pimplado y me da gusto y ya está. Otra cosa es que sí, yo me echo 10, pero me echo uno porque me da fuerza para vivir y ya está. Entonces, no sé por dónde iba. Claro, el asunto es que si nosotros en algún momento nos vemos expuestos a una sensación muy intensa, eso afecta a nuestra memoria. Es decir, ¡buah! Lo que he vivido.
un éxtasis, ¿no? Y eso, claro, se te queda en la memoria y quieres volver a sentirlo, claro. Cuando uno siente un placer extremo, quiere volver a repetirlo, quiere sentirlo otra vez. Entonces, claro, vuelves a buscar la misma sensación, pero el cerebro lo que hace es te previene y dices, cuidado, no te enganches a esto porque entonces vas a estar todo el rato. Entonces, para que tú puedas vivir la misma sensación con la misma intensidad, el cerebro crea resistencia. De tal manera que para igualar la intensidad tienes que estar expuesto a una dosis mayor. Entonces, claro, esto lleva sistemáticamente a, digamos, a que la persona se exponga a dosis cada vez mayores en periodos de tiempo más breves. Entonces eso al final modifica todos los patrones de conducta, la sinapsis, pueden llegar a la destrucción de la persona, porque cuando una persona está adicta, ya no está en posesión de sí misma y empieza a pensar al revés. Por eso los adictos no son capaces de llevar una vida ordenada, no son capaces de trabajar, no son capaces digamos, de llevar una vida madura, piensan al revés. Entonces, pero claro, esto no nos lo han explicado. No nos lo han explicado y esto pues bueno. Entonces, claro, ¿cómo gestionarlo? Luego, por otra parte, está el no tener placeres y disfrutes, ¿no? Llevar una vida austera. Yo tampoco creo que sea eso, porque entonces si no, ¿para qué vives? Si tú no te das placer a ti mismo, no eres capaz de dar placer a los demás y de gratificar y de reconfortar a los demás. Y no estoy hablando de cosas muy grandes, estoy hablando de cenar juntos o de ver una película o de ir a un concierto o de, no sé, de hacer manualidades o de, no sé, o mantener sexo con tu pareja. Entonces, que el tema de dar placer a los demás de manera ordenada, yo creo que es una de las cosas más maravillosas. Es decir, hacer una cena o, no sé, o eso, beberse un vaso de vino con una amiga, con un amigo. Entonces, mm, ahora pasando a hablar por ejemplo, una práctica que hasta hace un tiempo yo practicaba habitualmente, que es el relacionado con la alimentación, con el tema del ayuno cíclico. Porque, vamos a ver, yo creo que las personas comemos demasiado. No necesitamos tanta ingesta de energía, además teniendo en cuenta, como ya dije en el vídeo del agua como fuente de energía, nosotros producimos energía por la luz, por la melanina y por el agua. Entonces, yo no sé hasta qué punto cuánta cantidad de energía necesitamos para comer y más teniendo en cuenta que comer da frío y sueño. Entonces, una cosa que da energía da frío y sueño. Yo tengo mis serias cuestiones porque es que es lo mismo cuando yo tengo sexo que me da frío y sueño. Entonces yo creo que cuando nos exponemos al placer, posteriormente da esa sensación. Yo creo que el tema de comer, yo no sé hasta qué punto es una cuestión energética, sino más de el placer de la gratificación y la reconfortación de lo que es el placer de comer. Entonces, por eso, el tema del ayuno cíclico, de ayunar durante 23 horas y comer una hora al día, hace que de alguna manera podamos disciplinar al cuerpo. Porque y yo lo he hecho y esto funciona. Yo puedo ir al gimnasio y llevar una vida ordenada y comiendo una vez al día, porque además cuando comes una vez al día la comida está más buena y da más gusto. Y no tenemos esos bajones Entonces, como da más gusto, el placer es más intenso y me resulta más reconfortante. Y no tengo tanto bajón de decir, tantos bajones de después de comer. Y vamos, a mí me encantaba llevar esa rutina. Además que creo que de cara a lo que es la disciplina del cuerpo, si una persona quiere conseguir una cosa de valor, tiene que aprender a reprimirse. Entonces, si estamos enganchados a todos los placeres de la vida, al final no se consigue construir nada de un valor muy grande. Aún así, creo que cuando una persona se reprime para conseguir un valor mayor,
bajo mi punto de vista y en mi situación actual, si yo, por ejemplo, ahora mismo con el proyecto Novis me dieran todo el dinero necesario, los inversores que estamos buscando para poder llevarlo a cabo, tampoco me querría eso suponer como que ese es el mayor o el mejor día de mi vida, porque mi vida han sido todos los momentos, todos ellos. Entonces no quiero exponerme a situaciones que en mí generen una memoria que me ancle al pasado. Porque cuando he estado mal, mmm, mi mente viajaba a momentos del pasado que para mí fueron gratificantes y claro, me producen vacío porque esos momentos ya pasaron, ya no están. Estaban ahí en mi mente, pero no estaban en mi momento físico. Estaban en mi mente en el pasado. Y ahí me he tenido que desenganchar de ellos. Yo, por ejemplo, de mi viaje de Estados Unidos no tengo nada, he borrado todas las fotos, todo, porque cuando he estado mal intentaba reconfortarme en ellos, pero ya no están, son parte de mi pasado y quiero estar en el presente, en atención constante, porque cuando una persona está agradecida, está en el justo momento. Y yo ya estoy intentando llevar mis conductas para que mi línea base de transistores dopaminérgicos y de serotonina, para que la línea base esté más alta sin tener picos, porque para mí lo que no quiero es tener momentos malos. O sea, no necesito tener momentos intensos, sino tener momentos, es decir, de estar más o menos constantes, sin grandes subidas, sin grandes bajadas y buscar el placer en cosas más cotidianas, más básicas y sobre todo evitar a toda costa el estar mal durante un tiempo prolongado que me lleve a pensar al revés. Estar bien, hacer ejercicio y tal y sobre todo evitar estar mal. Entonces por eso es importante que uno se trate bien y tratar bien a los demás, más que nada por el hecho de evitar pensar al revés, intentar construir cosas geométricamente de valor y cuanto más sea tu capacidad digamos, de reprimirte para poder geometrizar mejor en la mente y conseguir cosas de mucho más valor, pues eso no solo te puede dar placer a ti mismo, sino puede también dar placer a los demás. Entonces esta es mi visión, que bueno, pues yo solo espero que pueda servir de algo. Es lo que yo he aprendido durante todos estos años y nada, agradecido de que personas les interese mi contenido y lo vean y un beso a todos.